La Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, presenta el programa Hablando con la Verdad. ¿Cómo podré pagar el amor que tú me has dado y vive dentro de mí? Yo no puedo comprender. Hoy tu gran misericordia está en mí. Por eso hoy quiero decir que soy feliz. Porque tu gran amor me ha llenado y alcanzado, oh Señor. Por eso hoy quiero alabarte, mi Señor. Muy buenos días, le damos una cordial bienvenida a su programa Hablando con la Verdad, de la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo. Estamos transmitiendo a través del 93.6 FM Melodía Estéreo y llegando a 3 islas del archipiélago canario: Lanzarote, Fuerteventura y La Graciosa. Tu servidor Emerson Ayón estará bajo la conducción de este programa. Por espacio de 1 hora compartiremos contigo el mensaje de salvación que trae vida para tu alma. Y en esta mañana, con mucho placer, le doy la bienvenida a nuestros panelistas de esta mañana, con quienes vamos a desarrollar un hermoso tema. Gabriel Silva, la paz de Dios sea en su corazón. Amén, hermano. Dios le pague por la invitación. Pues una vez más, Dios nos permite llegar a cada una de las personas por medio de este medio, para poder expresar y darles a conocer un poco la palabra de Dios, para que nos ayude en nuestra vida diaria, y primeramente pues conocer un poco más de las misericordias de nuestro Dios que tiene para cada uno de nosotros. Freddy Escobar, la paz de Dios sea en su corazón. Amén, hermano. Dios le pague por la invitación que me hace en este día, y pues un saludo a todos nuestros hermanos que nos escuchan y a las personas que quieren conocer más de la palabra de nuestro Dios. Como decía nuestro hermano, conocer esas misericordias que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, y esperamos ser pues de mucha ayuda, ser una herramienta útil al apóstol de Jesucristo, para que la palabra se siga expandiendo por todo el mundo. Dios les pague de antemano por acompañarnos en esta hermosa mañana para desarrollar el tema que vamos a titular La luz de Dios para el hombre. Ese será nuestra plática, el tema que queremos compartir con todos ustedes, nuestros queridos oyentes. Así que escucharemos una alabanza y en breve nuevamente estaremos con todos ustedes. La alabanza que vamos a oír, le invitamos que la reflexione, que medite en esta hermosa alabanza, y entraremos de lleno en el tema del día de hoy. Tengo a mi buen Jesús, que tanto me ama. Tengo a mi Salvador, Cristo el Señor. Lo que tuve dejé,
Por el mundo vagué sin esperanza, perdido en la maldad, haciendo el mal. Pero Cristo Jesús me ha rescatado, siendo el hombre más vil, indigno de vivir, y así me amó. Cristo me ama, Cristo me ama, que del mundo no soy, soy de mi Cristo, su sangre derramó y así me rescató, mi buen Jesús, mi Jesús. La Iglesia La Luz del Mundo te invita a que nos visites a nuestras reuniones que se realizan todos los días del año, a las 6 de la tarde y los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Dr. Gómez Ulla, número 78, Arrecife, Lanzarote. Puedes contactarnos al 928-839-897. Búscanos en Facebook como Iglesia La Luz del Mundo en Lanzarote. Te esperamos. Si alguna vez yo te fallara y tú enojado me castigarás, me harás saber de toda forma todo lo mucho que tú me amas. La luz de Dios para el hombre es el tema que queremos compartir con todos nuestros fieles oyentes en esta hermosa mañana de domingo 24 de abril del 2016. Para ello hemos presentado a nuestros panelistas de esta hermosa mañana con quienes vamos a platicar acerca de este importante tema, la luz de Dios para el hombre. Y cuando hablamos de la luz de Dios queremos dar a entender algo, que esta luz tiene un origen. Vamos a ver primero en este primer bloque de nuestro espacio el origen de esa luz de Dios para la humanidad. ¿Cómo surge esa luz que Dios en un principio formó? Y aclaramos, no hablamos de una luz material, como es el sol, como son las estrellas. Vamos a ver el origen de una luz espiritual que Dios tiene preparado para el hombre. Hermano Gabriel. Para poder entender lo que vamos a hablar, es necesario tomar nuestras escrituras y abrir en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 3, y dice así: para la gloria del Señor. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Allí nuestro Dios dijo en el 3, Dios, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Vio que era muy buena esta luz, vio que esta luz era agradable, vio que esta luz era imponente, entonces no quiso que esa luz conviviera con las tinieblas y las separó.
Y cuando se refiere a esta luz, como decía el hermano, no son a las lumbreras que él después creó, sino era el conocimiento de la ignorancia. Ese conocimiento que hoy tenemos a través de la palabra de Dios. Entonces, dando a entender que en todos los tiempos que Dios iba a marcar por medio de las escrituras, siempre iba a haber una luz en el mundo, siempre se iba a manifestar para no vivir la luz con las tinieblas. Y aclarando que dice así en el verso 17, en el verso 13, dice, en el 14, perdón, y dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones y los días del año. Estas lumbreras que está hablando aquí, pues como dices, el sol, la luna, las estrellas, esas eran las que iban a dar a conocer las estaciones del año. Pero esa luz no era la que hablaba nuestro Dios, sino era el conocimiento, que Él tenía algo preparado para todos los que llegasen a buscarle, porque dice que creó al hombre, y algo que creó nuestro Dios, una de sus creaciones más perfectas fue el hombre, porque era quien le iba a servir. Aunque el mundo, las estrellas, el mar, son obras imponentes que el hombre no lo puede crear, vemos que lo más perfecto era la creación del hombre, porque en él iba a depositar algo que iba a buscar después de nuestro Dios, era su alma, y era a través de la luz, a través de la palabra de nuestro Dios. Un ejemplo que podemos tener para aclarar también este tema, para poner un ejemplo, dice en Éxodo 10, 22 al 23, y extendió su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Dice el 23, ninguno vio a su prójimo, y nadie se levantó de ese lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Vemos que acontece que los que viven en luz, pues están con Dios, mas los que viven en tinieblas, que era el pueblo de Egipto, que se manifestaba a través de su enviado, que era Moisés, dice que nadie se levantó, todos dormían, todos dando un ejemplo de que siempre era mejor la luz, habitar en la luz, que los que habitaban en la luz iban a encontrar cosas maravillosas, iban a permanecer con nuestro Dios. Qué bonito, ¿verdad? Es importante en ese ejemplo que da nuestro hermano, cómo Dios dignifica a su pueblo, ¿verdad? Cómo Dios hace una diferencia. Dice el texto que leyó nuestro hermano, que mientras en la tierra de Egipto habían densas tinieblas sobre la tierra por 3 días, de tal manera eran las tinieblas, dice, que ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Más que diferente, ¿verdad? Dice, más los hijos de Israel, es decir, más el pueblo de Dios, más los que Dios había ya predestinado para ser su pueblo, dice, tenían luz en sus habitaciones, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? Haciendo Dios una diferencia, una distinción, ¿verdad? De que su pueblo no estaría en oscuridad, de que su pueblo no estaría en tinieblas. Pero ¿qué es esa luz de la cual nosotros estamos hablando, hermano Gabriel? Esa luz es el conocimiento, hermano. El conocimiento que Dios da al corazón del hombre. Pues decía el apóstol Santiago, queremos que todos los hombres sean salvos, pero a través del conocimiento de la verdad. No es ese conocimiento humano que podemos adquirir en una universidad, es decir, adquirí un título y sé de pronto cómo construir una habitación, sé programar un ordenador. No, ese es el conocimiento que nos permite acercarnos a Dios, el conocimiento de quitar esa venda de nuestros ojos espirituales, no hablando espiritualmente, obviamente, para poder acercarnos para poder comprender las escrituras, porque aunque tengamos las escrituras al frente y las leamos, pues no tenemos conocimiento, esa, ¿cómo podría decir su hermano?
ese entendimiento que proviene de nuestro Dios para comprender qué es el designio de nuestro Dios y qué es lo que quiere Dios para cada uno de nosotros. Entonces, ese conocimiento es a través de las Escrituras que viene al corazón del hombre, el que nos hace ver que vivimos en luz. ¿Qué es vivir en luz? Pues no obrar el mal. Cuando empezamos a tener ese conocimiento, Dios empieza a hacer notar en nosotros mira, antes vivía de tal manera y peleaba de tal manera, no aguantaba de pronto una crítica, no aguantaba algún consejo porque estallaba. Aquellas personas, no es que las esté criticando, sino Dios poco a poco nos va ayudando a ver en qué lugar vivíamos, en esas densas tinieblas, en ese lugar donde no aceptábamos de pronto la crítica, el consejo que provenía de otra persona. Más cuando el conocimiento de Dios viene al corazón del hombre, empezamos a ver cuán admirables son sus obras y empezamos a ver cómo la palabra de Dios empieza a crecer en nuestro corazón y a buscar las cosas de nuestro Dios. Sí, dice en un texto muy bonito, ¿verdad?, que me gustaría leer en 2 de Corintios 4:6, dice las Sagradas Escrituras: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Decir que cuando Dios hace esa separación, hace que la luz resplandezca, es decir, que la luz sobresalga de las tinieblas, dice el apóstol comparando, es el que resplandeció en nuestros corazones, es decir, en nuestros corazones. Antes, como decía el hermano, que llegara ese conocimiento, había oscuridad, ¿verdad? Habían tinieblas, como en Egipto. Habían densas tinieblas. Hay una alabanza que entonamos en la iglesia, ¿verdad? De aquellas densas tinieblas, mi Jesús me sacó. Entonces, no estamos hablando de, cuando decimos la luz de Dios para el hombre quizás natural podrá pensar a el sol, las estrellas, los astros que vemos, que iluminan. No. Estamos hablando, ¿verdad?, de una luz más especial, hermano Gabriel, ¿verdad? Una luz que encontramos en las Escrituras, ¿verdad? Hay un salmo muy hermoso que me gustaría que lo leyéramos. El Salmo 119, verso 105, ¿verdad? Ahí nos aclara algo muy hermoso acerca de lo que es esta luz de la cual nosotros estamos hablando, y que su origen es primeramente en nuestro Dios, es primeramente en aquel que desde un principio hizo una separación, ¿verdad? ¿Cómo nos dice ahí, hermano Gabriel? 119.5. 105, sí. 119.105. Dice: para la gloria de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, fíjese que, hermano, que el texto dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, el que anda en luz, en aquella luz de Dios, en aquel conocimiento de Dios, pues empieza a hacernos notar nuestro obrar. Uno empieza a ver de cómo vivía, de cómo actuaba, y decía, mira, pues lo estaba haciendo de una mala manera, estaba viviendo de una manera que a Dios no le agradaba. Pero lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces, a través de la palabra empezamos a forjar esas virtudes del cristiano, de servirle a nuestro Dios, de tener humildad, de tener mansedumbre, que esas virtudes con la ayuda de nuestro Dios se van forjando y se van trabajando, pero a través de su palabra, no a través de el mundo ofrece también un conocimiento humano, y puede ser de que aquella persona adquiera virtudes, sí, pero para ofrecerlas a los demás, para ofrecer un servicio. Mas nosotros le estamos adquiriendo esas virtudes a través del conocimiento para darle un servicio a nuestro Dios.
Así es, y recuerde, usted también puede aportar sus comentarios, sus sugerencias a través del 618-783-574. Allí estamos recibiendo desde esta mañana sus saludos, sus comentarios. 618-783-574. Para nosotros es muy importante también lo que usted piense. O si prefieres, también puedes mandarnos tu comentario y buscarnos por Facebook como Iglesia La Luz del Mundo en Lanzarote. Vamos a hacer una pequeña pausa y en breve estamos en el segundo bloque de nuestro espacio. Esa luz no se quedaría en Dios. Dios la traería a este mundo. En breve estamos con ustedes. Oh alma mía, ama a Jehová, porque a su imagen Él te creó, y por la sangre de Jesucristo te ha rescatado en su inmenso amor. Debes amarle, oh alma mía, eres la esposa de tu Señor, por eso entrégate sin más reservas, que sin reservas por ti se dio. Jamás olvides, oh alma mía, las maravillas de tu Señor, que por su muerte te dio la vida y eternamente la salvación. Ama quien tanto a ti te ha amado, piensa en quien nunca te olvidará, busca a quien siempre ansia encontrarte, bríndale honra y Él te da paz. Debes amarle, oh alma mía, eres la esposa de tu Señor, por eso entrégate sin más reservas, que sin reservas por ti se dio. Señor, que por su muerte te dio la vida y eternamente la salvación, oh alma mía.
Iglesia La Luz del Mundo te invita a que nos visites a nuestras reuniones que se realizan todos los días del año, a las 6 de la tarde y los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Dr. Gómez Ulla, número 78, Arrecife, Lanzarote. Puedes contactarnos al 928-839-897. Búscanos en Facebook como Iglesia La Luz del Mundo en Lanzarote. Te esperamos. ¿Cómo podré pagar el amor que tú me has dado y vive? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, así lo dice las Sagradas Escrituras en el Salmo 119, 105, y lo veíamos en el primer bloque, esa luz que Dios trae para el hombre, no es una luz material, es una luz espiritual. Que soy feliz. En este segundo espacio, en este segundo bloque de nuestro programa, queremos desarrollar el punto de que esa luz que Dios separó desde un principio, que mandó Dios, dice, que resplandeciese sobre las tinieblas, ese conocimiento que Dios separó de la ignorancia de la humanidad, no se lo quedaría a Dios, sino que Dios lo traería al mundo, ¿verdad, hermano Freddy? Sí, hermano, así como comentaba nuestro hermano Gabriel, de que Dios quiere que todo el mundo sea salvo por medio del conocimiento de la verdad, pues nuestro Dios desde mucho tiempo antes ya había comenzado a dar a conocer de que Él iba a enviar a alguien que nos iba a traer esa luz, que nos iba a traer ese conocimiento, y Él por medio de sus profetas ya nos estaba dando a conocer. Tu hermano quiere leer allí en Isaías, en el capítulo 9, donde Él nos manifiesta, donde Dios ya empieza a manifestar de que esas tinieblas ya no iban a ser para siempre, de que ya iba a llegar ese conocimiento a sus escogidos. Dice así: para la honra y la gloria del Señor, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron por primera vez la tierra de Zebulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Y dice en el segundo versículo: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra y de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Sabemos de que no es una luz material de lo que estamos hablando, de la luz del sol, de la luna, las estrellas, no, es una luz espiritual en la que pues andábamos cada uno de nosotros, y que esa luz vino a resplandecer. Había un pueblo que Dios había escogido, había un pueblo que Dios había tomado para Él, y Él quería de que ya no tuvieran esa ceguera espiritual, de que llegara ese conocimiento a cada uno de ellos. El título del capítulo que la tu hermano dice: nacimiento y reinado del Mesías. O sea, de que nos da a conocer de que Él iba a enviar a su Hijo, a nuestro Señor, para que trajera esa luz, para que nos trajera ese conocimiento. Tu hermano pone un ejemplo, hablando un poco en lo material, de que cuando nosotros andamos en oscuridad, ¿cómo andamos cada uno de nosotros? ¿Andamos seguros? No. ¿Andamos confiados? No, porque no sabemos. Si hay oscuridad, no sabemos hacia dónde vamos a ir, no sabemos si nos vamos a tropezar, si nos vamos a caer, si nos vamos a hacer daño. Pues nuestra alma así andaba, insegura, con angustia. Pero ¿qué hace la luz en cada uno de nosotros? Ya nos permite que andar con libertad, andar confiado de a dónde vamos a ir. Andamos seguros, como dice el hermano, Dios le pague. Entonces eso es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros, hablando en lo espiritual, que caminemos seguros hacia el camino que Él nos muestra, un camino lleno de mucha alegría y de mucho gozo, a un camino que nos lleva a la salvación, a la vida eterna. O sea, Dios estaba hablando a través de sus profetas que no habría siempre oscuridad, ¿verdad? Y volvemos a recalcar, porque hay que remarcar esto, no está hablando de una luz material. Ya había sol, ya existía la luna,
ya existían las estrellas. Mas cuando dice el profeta Isaías, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, se está refiriendo a una ceguera, a una oscuridad del alma, ¿verdad? Una oscuridad espiritual. Sin embargo, esta profecía se vino a cumplir en alguien. Sí, así es, hermano, sí. Como lo decía hace un momentito, esa profecía, pues Dios la cumplió enviándonos a su Hijo, Ujú. a su Hijo amado. Él era el que traía esa verdad, esa palabra, como decía al comienzo, Dios quiere que seamos salvos por el conocimiento de la verdad, y la verdad es la palabra de nuestro Dios, y esa palabra es la luz de la que nos habla el Evangelio, esa luz para cada uno de nosotros. Tu hermano Sí. quiere leer allí en Juan 12:46, dice así: para la honra y la gloria del Señor, dice: yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Ujú. Esa palabra es la que Que- hablaba sí. nuestro Señor Jesucristo. Dice muy hermoso, dice yo la luz. Él se dio a conocer como que Él es esa lumbrera que Dios envió para darnos, para mostrarnos ese camino, para mostrar, como decía tu hermano, ponía el ejemplo de las tinieblas en que andábamos nosotros, pues ya no iban a existir para aquel que le recibiera, porque muchos no lo han recibido. ¿Y cómo siguen? Siguen en tinieblas, porque no han querido aceptar, exactamente, no han querido aceptar ese conocimiento, y sabiendo de que esa luz pues es la palabra de nuestro Dios, son las enseñanzas, sus ordenanzas, lo que Él quiere que nosotros hagamos para ser a Él agradables. Sí. Eso es lo que quiere. Qué importante, fíjese, cómo el mismo Señor testifica, yo la luz, Él mismo se da a he conocer, venido al mundo. Es decir, Cristo era portador, ¿verdad? portador de ese conocimiento. Venía a ser portador de esa luz, de ese conocimiento, de esa gracia espiritual que traía Él para el mundo. Pero comentábamos atrás de micrófonos, ¿verdad? Con hermano Gabriel, él nos decía, hablando de que las gentes conocían, ¿verdad?, las señales de los tiempos, Así es. conocían las señales del cielo, identificaban los tiempos, y decía el Señor Jesucristo, les llamaba de una forma dura, ¿no?, hipócritas, decía, que sabéis distinguir, ¿verdad?, el aspecto del cielo, el aspecto del tiempo, mas no conocéis las señales, ¿verdad?, de los tiempos. Es decir, que la luz estaba en medio de ellos. Hay un texto aquí que nos manda Fernanda Ortiz, y dice en San Juan 1, 4 y 5, dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y aún dice la escritura, ¿verdad? A lo suyo vino, No lo recibieron. y los suyos no le recibieron, ¿verdad? No vieron. Amaron más las tinieblas. O sea, Amaron más las tinieblas que la luz, ¿verdad? Estaba la luz, sin embargo sus ojos no podían. Hay quienes, es semejante, hermano, como cuando una persona tiene algún problema de adicción y el familiar quiere acercarse a él y decirle: mira, lo que te estás consumiendo te está dañando tu vida, te está alejando de tus familiares, y a futuro vas a estar solo. Entonces esa persona, aunque se le hable, él quiere vivir en su adicción. ¿Por qué? Porque se siente bien, porque se siente que está obrando bien y que no le está no está perjudicando a nadie. Y así mismo, cuando se nos acercan a nosotros a hablarnos de la palabra de Dios, nosotros creemos vivir estando bien. Hombre, no para la persona natural, para el que no conoce de nuestro Dios, su actuar está bien porque no le está obrando mal a nadie, no le está haciendo mal a nadie, pero ese conocimiento es el que nos ayuda a ver de nuestro obrar. Entonces muchas veces, como decía, preferimos amar las tinieblas, o sea, quedarnos en nuestro estado espiritual muerto, de decir: no, mira, yo prefiero seguir viviendo de la manera que estoy, y ustedes allá y Dios. Yo creo en Dios, pero
a mi manera. Decía, aún dice la escritura, ustedes de labios me honran, mas su corazón están lejos de mí. Pero decimos, nosotros creemos en Dios, pero cuando vamos a ver nuestras obras, no son conforme a la palabra de Dios. Entonces podemos decir que aún está en tinieblas. Porque decía el apóstol Pablo, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por las obras. Entonces cuando empieza a ver el obrar en el corazón del hombre, vemos que dice, este es cristiano, este se dirige hacia algún lugar, porque siempre lo vemos pasar a la misma hora a algún sitio. Entonces vemos que es diferente el obrar, porque si veíamos el actuar de nuestro Señor Jesucristo, si veíamos el actuar de sus escogidos, los apóstoles, vemos que actuaban de una manera diferente, actuaban para hacer luz al mundo. Por eso decía, yo soy la verdad, el camino y la vida. Entonces, cuando nosotros andamos en esa verdad, ¿cómo vemos el mundo diferente? ¿Cómo vemos que nuestro Dios se le puede servir de una mejor manera? No conforme a nuestro pensamiento, porque uno siempre va a querer autojustificarse. Pero vemos que ese conocimiento nos hace ver qué bonito es servirle a nuestro Dios. Aún hay una alabanza que cantamos en la casa de oración, dice, qué hermosa es la vida, a Cristo sirviendo, a Cristo alabando. Entonces muchas veces, como decimos, esas tinieblas no nos permiten, nos ofrecen lo que nuestra carne quiere. Sí. Nos ofrece lo que estamos acostumbrados a vivir. Porque cuando nos acostumbramos a vivir algo, ya es muy difícil de pronto de apartarnos de ello. Correcto. Sí, fue lo que aconteció, ¿verdad? Que vino la luz, pero los hombres, dice, amaron más la luz de las tinieblas porque sus obras eran malas, ¿verdad? Bueno, queremos llegar a un punto a considerar en este tema que estamos hablando, ya que hemos dicho, nuestro hermano Freddy nos dijo que Cristo traía esa luz. Pero hay algo muy importante, ¿verdad, hermano Freddy?, que vamos a considerar, que nos marca las Escrituras, de que cuando Cristo estaba en la tierra físicamente, y Él era el portador de esa luz, Él sabía que no iba a ser eterno. Sí, hermano, esa luz, pues hablando en Él, en que Él no iba a estar todo el tiempo en la tierra. Físicamente, porque sabemos, sí, que reina en los cielos. Reina, ¿verdad? Claro, obviamente está. Sí, que Él, solamente Dios le había dado un tiempo, hablando, como dice el hermano, en su carne, que iba a permanecer con nosotros. Y dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 9, versículo 4, dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. O sea, mientras tanto que Él, o sea, hablaba de que Él era el día en ese momento, en ese tiempo en que Él estuvo en la tierra, era el día, hablando en lo espiritual, y tenía que aprovechar ese tiempo haciendo las obras de aquel que le envió, que era su Padre, nuestro Dios. Dice, la noche viene cuando nadie puede trabajar. O sea, significa de que en el momento en que Él se fuera, iba a ser de nuevamente, ¿qué? Las tinieblas, o sea, de que iba a llegar otra vez la oscuridad, porque ya no iba a estar Él trayéndonos esa palabra. Dice en el 5, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. O sea, mientras nuestro Señor Jesucristo estuvo con nosotros, la palabra que Él nos traía venía directamente de parte de Dios. Él se la revelaba, Él la dio a conocer. Y esa luz, como decimos, es el conocimiento para llegar a una vida eterna. Es el conocimiento para tener una vida agradable a nuestro Dios, como hablaba nuestro hermano Gabriel, no como la que vivíamos nosotros antes, que era para agradarnos a nosotros mismos, para agradar al mundo, para agradarle a las personas, no. Lo que quiere Dios es una vida en que, pues obviamente no haciendo mal a las personas, ¿no?, sino siendo agradables primeramente a Él. Y esa fue la enseñanza que nos trajo nuestro Señor Jesucristo. Esa fue esa luz que Él vino a darnos a conocer, y mientras Él estuvo, como decía, fue luz en el mundo, y pues obviamente Él no iba a estar en su carne siempre con nosotros trayéndonos esta palabra. Así es, mientras Él estuvo en el mundo, dice la Escritura, que hizo, ¿verdad?, muchos milagros, que usó muchas maravillas, que abrió los ojos de los ciegos, hizo caminar a los paralíticos, ¿verdad?,
sanó a los leprosos, resucitó a los muertos. Él decía, mientras estoy en el mundo, ¿verdad? Hablando de que físicamente su cuerpo tendría un límite, ¿verdad? Tendría un tiempo en el cual, mientras duraba ese tiempo, mientras duraba ese día, mientras duraba su vida, él decía, luz soy para el mundo. Sí, hermano. Pero ¿qué aconteció cuando Cristo asciende a las alturas? ¿En quién depositó esa luz? Vamos a ver ese tercer bloque, vamos a hacer una pausa. Sí. ¿En quién depositó Cristo? Porque no se llevó Cristo esa luz, No. ¿verdad? El profeta Isaías prometió, dice que resplandecería el sol de justicia, ¿verdad? No se iba a ocultar. ¿En quién iba Dios manifestar, o Jesucristo en quién iba a manifestar e iba a depositar esa luz, ¿verdad? Lo vamos a ver en nuestro tercer bloque. Mientras tanto vamos a hacer una pausa. Recuerda, tú también puedes aportar, tú también puedes colaborar en esta plática a través del 618-783-574. Te invitamos a que también nos busques en Facebook como Iglesia La Luz del Mundo en Lanzarote. En breve estamos nuevamente. Gozamos siempre de bendición, somos privilegiados porque gozamos de la elección, somos la luz del mundo, columna apoyo de la verdad. Cristo va a nuestro lado en su apóstol de autoridad. La iglesia dice amén, divina elección, la gracia del Señor derramada en usted. Aleluya al Señor, digamos a una voz, Dios le bendiga a usted, apóstol del Señor. Por Jesucristo nuestro Señor, somos por Dios amados, porque aceptamos la elección, somos pueblo escogido, real sacerdocio, santa nación. Cristo nos ha otorgado en su apóstol su dirección. La iglesia dice amén, divina elección, la gracia del Señor derramada en usted. Aleluya al Señor, digamos a una voz, Dios le bendiga a usted, apóstol del Señor. La iglesia dice amén, divina elección, la gracia del Señor derramada en usted. Aleluya al Señor, digamos a una voz, Dios le bendiga a usted, apóstol del Señor. La iglesia dice amén, divina elección, la gracia del Señor derramada en usted. Aleluya al Señor, digamos a una voz, Dios le bendiga a usted, apóstol del Señor. La Iglesia La Luz del Mundo te invita a que nos visites a nuestras reuniones que se realizan todos los días del año, a las 6 de la tarde y los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Dr. Gómez Ulla, número 78, Arrecife, Lanzarote. Puedes contactarnos al 928-839-897. Búscanos en Facebook como Iglesia La Luz del Mundo en Lanzarote. Te esperamos.
ciudad será pronto el hogar, nos esperan allá, hora es ya de partir. Comenzamos en esta hermosa mañana el tercer bloque de nuestro espacio. ¿A quién le encomendó Dios esa luz espiritual que venimos diciendo es la palabra de nuestro Dios? La palabra que viene a resplandecer en nuestros corazones. Decíamos en el segundo bloque que Jesucristo, Él dijo, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando ya nadie puede trabajar, dando a entender que mientras Él estaba en vida, mientras Él tenía fuerza, mientras Él permanecía en esta tierra, en su cuerpo físico, debía trabajar, debía hacer las obras, dice la Escritura, del que lo había enviado. Entre tanto, dice que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Qué importante considerar esto. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Porque llegaría el momento, dice la Escritura, cuando el Señor Jesucristo estaba crucificado, dice que hubo tinieblas desde la hora sexta hasta la hora novena, ¿verdad? Hubo oscuridad cuando Él durmió, porque no quedó muerto el Señor resucitó. Pero en ese momento de angustia, en ese momento de crucifixión, de aflicción, en esas 3 horas que el Señor padeció, dice que hubo tinieblas, ¿verdad? Hubo oscuridad. Muy bien, resucita el Señor, asciende a los cielos, pero no se llevó Él esa luz, ¿verdad, hermano Gabriel? Amén, hermano, como lo veníamos hablando, mientras el día duraba, pues Cristo era quien daba a conocer esa verdad, daba a conocer al alma lo necesario para la salvación. Pero Él no solamente estaba pensando en Él, porque decía, no solamente ruego por estos, sino por aquellos que han de creer por la palabra de estos. Entonces, dando a entender de que aunque Él se fuera, iba a haber alguien quien iba a alimentar nuestras almas, quien iba a llevar esa palabra a aquellas tierras de sombra y de muerte, de que no habían luz, para alumbrar, para llevar esa verdad. Dice Mateo 5:14, aclarando, dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, dando a entender de que esa luz, esas palabras se las estaba diciendo a sus apóstoles, porque aunque el Señor predicaba y hablaba la palabra de Dios a todas las personas, había algunas personas quien escogió, a quien llamó, y las tenía aparte para poderlas instruir. Sí. Entonces, cuando en ocasiones se habla, hay momentos donde se dirige solamente a aquellos escogidos a los que llamó apóstoles. Entonces a ellos les estaba diciendo, vosotros sois la luz del mundo. No le estaba diciendo a todas las personas, sino solamente a sus escogidos, los apóstoles. Dice el 15, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, esa luz que iba a ser sobre los apóstoles, pues a ayudarlos a hacer el bien. Esa luz que iba a ser sobre los apóstoles, que los demás viesen su actuar, su forma de vivir, y dirán, mira, estos sirven a Dios. Eso también les permitiría de que se acercaran, porque la manera de vivir muchas veces permite de que las personas haya una duda. Lo dice su hermano, porque muchas veces dice, pero usted ¿por qué no habla? ¿Por qué usted no dice groserías? ¿Por qué no se te escucha gritar? ¿Por qué se visten de tal manera? ¿Por qué hablan de tal manera tan diferente a todos los demás? Porque es el obrar. Sí. Entonces ese obrar
es el que nuestro Señor Jesucristo le decía a los apóstoles, que aunque Él se fuera, esa luz iba a ser sobre ellos, solamente sobre ellos, que bueno, nosotros hoy andamos en luz por misericordia de nuestro Dios, pero somos luminares. Amén. Pero por la palabra que nos las encomendó, que a ellos les encomendó. Y qué importante lo que usted estaba comentando, de que aquí el Señor se estaba refiriendo a ellos, ¿verdad? Porque Amén. dice la Escritura que a la demás gente, a las demás personas, el Señor les hablaba por parábolas, ¿verdad? Amén. Y los apóstoles le decían: Señor, ¿por qué les hablas por parábolas? No entienden. Y les contestaba el Señor: porque en ellos se cumple la profecía. Viendo, no veréis; oyendo, no oiréis, ni entenderéis, para que no se conviertan, ¿verdad? Y yo los sane, dice el Señor. Mas a vosotros, le dicen los apóstoles, os es concedido conocer los misterios del reino de los cielos. Porque a la gente le hablaba por parábolas, pero después dice la Escritura que aparte a Les sus llamaba. apóstoles les explicaba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos iban a ser esa luz, ¿verdad? Cuando Él ya no estuviera físicamente, no que el Señor ya no iba a estar con ellos, no, el Señor les prometió, dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En espíritu, Cristo estaría con ellos, pero físicamente, ¿a quiénes vería la gente? ¿Verdad? A los apóstoles. Ellos llevarían esa luz de Dios. ¿Hasta dónde, hermano Freddy? ¿Hasta dónde llevarían ellos esa luz? Sí, hermano, en las Escrituras nos lo dice en Hechos 13:47, pues allí ya ellos toman, ven lo que Dios ha hecho en ellos, lo que Cristo ha hecho en ellos, porque dicen: porque así nos ha mandado el Señor. Ya se ven ellos como aquellos enviados de parte de nuestro Dios. Dice: porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles. O sea, ellos ya quedaron con esa luz del Evangelio. Dice: a fin de que sean para salvación hasta lo último de la tierra. O sea, allí ya nos remarca de que esa palabra que Dios le había encomendado, de que Cristo les había dado a sus apóstoles, esa luz no solamente iba a ser para ese lugar en el que ellos se encontraban, no, decían de que tenía que llegar hasta lo último de la tierra, de que esa palabra de Dios tenía que llegar hasta todos los rincones. Toda persona tendría que escuchar esa palabra. Hasta allí está ese cumplimiento de esa promesa. Hasta allí tiene que llegar esa luz de parte de nuestro Dios. Y vemos cómo ellos ya se toman de que ellos son los depositarios de esa gracia de nuestro Dios, los constituye. Ya el conocimiento que tenía nuestro Señor, como decía el hermano, no se lo llevó, sino que se lo depositó a ellos. Lo que le revelaba a Dios a su Hijo, también se lo revela a sus apóstoles. Por eso los constituye apóstoles de Jesucristo, así ¿verdad? Sí, porque los hace portadores de esa luz hasta lo último de la tierra. Y cabe destacar que en aquel tiempo Pablo, que fue el apóstol a los gentiles, no llegó, ¿verdad?, hasta lo último de la tierra, ¿no? Él trabajó, hizo una grande labor hasta donde las fuerzas, ¿verdad?, hasta donde yo creo que un sobreesfuerzo humano, como hacen los hombres de Dios en llevar ese evangelio, pero no llegó, ¿verdad?, hasta lo último. Es necesario que haya, ¿verdad?, un portador de esa verdadera luz, como hoy en día. Hoy en día es lo que también nosotros damos a conocer, damos a testificar al mundo, a las personas, que hoy también hay un verdadero apóstol de Amén, Jesucristo, así es, hermano. que tiene esa encomienda de parte de Jesucristo en llevar esa luz, que es la palabra de Dios, hasta lo último de la tierra. Y es lo que el mundo, ¿verdad?, debe conocer. El mundo no identificó cuando Cristo estuvo en la tierra. Al contrario, le dieron muerte, lo mataron, Le aprendieron. ¿verdad? Sí, La luz, dice, vino al mundo, pero ellos amaron más las tinieblas. ¿Qué hicieron con los apóstoles? Lo mismo, También ¿verdad? los persiguieron. Pero el Señor prometió el domingo pasado, hablábamos de estas cosas. Es necesario un enviado de Dios, ¿verdad? Y hablábamos tomando ese texto de referencia de Lucas 11:49, en el cual Dios dice:
Pero la sabiduría de Dios dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y a unos matarán, a otros apedrearán, a otros rechazarán, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así es el mundo, ¿verdad? El mundo, cuando es difícil para el mundo identificar aquellos hombres de Dios. A lo malo le llaman bueno, a lo bueno le llaman malo. Correcto. Entonces no hacen esa diferencia. No, bueno, no es el pensamiento ni el querer de uno creer en un apóstol. Es la escritura que nos da testimonio de cuán necesario es la presencia de un hombre de Dios en la tierra. Porque cualquiera puede tener la palabra de Dios y explicarte y decirte, pero ya decía, como decía antiguamente, muéstrame tu obrar y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces vemos que el obrar y la enseñanza de un apóstol de Dios, un apóstol de nuestro Señor Jesucristo, es perfecta, porque cuando uno le expone a las personas cuál es la verdad de Dios, siempre van a tener un pretexto en decir, no, mira, es que eso Dios no lo exige, no lo demanda, eso Dios no lo pide. Pero un apóstol de Dios, lo que decía, es necesario para hacer defender lo que proviene de nuestro Dios. Correcto. Entonces es lo que comprendemos, lo que compartimos con todos nuestros oyentes en esta hermosa mañana, hablando de la luz de Dios para el hombre, como desde un principio Dios separó la luz de las tinieblas, separó la luz de la ignorancia, el conocimiento de la ignorancia, y la traería a este mundo, la trajo a través de su amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor, quien sigue siendo ese sol de justicia, que sigue resplandeciendo en nuestros corazones, pero que Él en su sabiduría, dijo Dios, porque cuando el hombre dice no, hoy en día no es posible que haya un siervo de Dios, un apóstol de Jesucristo, es cuando el hombre desconoce la sabiduría de Dios. Y limita el poder de Dios. ¿Verdad? Porque Dios no cambia. Aquel que tuvo poder para levantar a aquellos apóstoles es quien hoy en día ha levantado a un apóstol de Dios. Amén. Y es lo que compartimos con ustedes, amigos y amigas, que Jesucristo le ha dado una encomienda a un apóstol de Jesucristo. Amén, en llevar esta palabra hasta lo último de la tierra, y así se está cumpliendo esta hermosa bendición. Hermanos, les agradezco, ya se nos fue el tiempo, ¿verdad? Ya nos quedan 45 segundos para finalizar. Dios les pague por su tiempo, por su momento, ¿verdad?, que nos han compartido en hablar de este tema. Pero nos despedimos deseando que Dios los bendiga a todos aquellos que nos están escuchando, y deseamos que si el próximo domingo Dios nos da la vida nuevamente, tenerlos detrás del dial. Dios los bendiga a todos nuestros hermanos que nos han mandado sus saludos, hermano Tulio Ortiz, hermana Fernanda, hermano Julián. Dios los bendiga a todos ellos. Que la paz de Dios sea en sus corazones. Hasta el próximo domingo, si Dios nos permite, estaremos hablando con la verdad.